En el tercer año de mi matrimonio con Cedric, se reveló que su primer amor estaba embarazada fuera del matrimonio y era sospechoso de interferir en el matrimonio de otra persona. Por el bien de su carrera como actriz, Cedric decidió divorciarse de mí. Dijo, el padre de Serafina ha sido amable conmigo. No tiene antecedentes familiares. Y no le ha sido fácil llegar hasta donde está hoy. Ahora, la única manera de protegerla es que me case con ella y reconozca al niño. Apreté el resultado de la prueba de embarazo en mi bolso. Y la sonrisa de mi rostro aún no se había borrado. Simplemente pregunté en voz baja. ¿Y yo? La alianza familiar es bien conocida. Ahora que nos estamos divorciando de repente, ¿cómo se supone que se lo voy a explicar a nuestros padres y familiares? Simplemente decirles que nuestro matrimonio fue solo una alianza de negocios y que no tenemos ningún sentimiento el uno por el otro. Ahora que la colaboración entre nuestras familias ha terminado, nuestro matrimonio ya no tiene por qué continuar. Cedric probablemente recordó la escena íntima que tuvimos anoche en la cama y evitó mi mirada. Esto es solo una obra. Después de que la atención de los medios se calmó. Iré a casa de una familia a recogerte y te organizaré una boda espectacular. Sonreí. En estos 3 años, me han abandonado una y otra vez. Y ahora, incluso mi matrimonio se usa para impulsar su carrera. De repente me di cuenta de que Cedric no me quiere en absoluto. No hay razón para que quien se supone debe ser amado siempre ceda. Si se da esa situación, simplemente significa que el amor no es suficiente. ¿Dónde está Serafina? Quiero conocerla. Mi matrimonio con Cedric empezó por ella y terminará por ella. Es ridículo que haya formado parte de toda mi vida matrimonial. Pero nunca la he conocido. Serafina está sufriendo acoso cibernético por parte de los medios y no se atreve a salir del closet. Cedric hablaba en voz baja. Y se detuvo. Además, tiene una personalidad pura. Y ahora que está embarazada, no es apropiado que te conozca. Levanté la vista y vi la evidente actitud protectora en el rostro de Cedric. ¿Tenía miedo de que intimidara a su primer amor? Después de 3 años de matrimonio. Así fue como me juzgó al final. Pero no estaba dispuesta a ceder. Si nos vamos a divorciar, que Serafina venga a hablar conmigo. Aurora. Dije que el divorcio es solo temporal. Y también prometí que iré a recogerte cuando todo se tranquilice. Serafina es diferente a ti. Tienes la protección de la familia Aurora. Y ella solo me tiene a mí, Cedric Stone. Que había sido domado por la culpa. Ahora estaba lleno de condenación. Lo miré con sorpresa. Entonces, si no acepto el divorcio, ¿seré yo quien cause problemas sin motivo? Cedric también se dio cuenta de que su tono no era el adecuado y se acercó a mí. Quería tocarme la cara. Moví mis pasos y evité su mano. Siempre que me descuidaba por Serafina, bajaba la postura para complacerme. Y cada vez lo perdonaba. Fue precisamente porque lo perdoné con demasiada facilidad que esto seguía sucediendo una y otra vez. Bajó la mano torpemente y dio una explicación pálida. Aurora. El padre de Serafina ha sido amable conmigo. Y antes de que falleciera prometí cuidarla bien. Solo hazlo por mi bien. ¿De acuerdo? No dije nada durante un buen rato hasta que se oyó otra voz clara. Aurora. Ayúdame, por favor. Solo quiero que mi hijo nazca con un estatus legal. Me di la vuelta. Y Serafina estaba en la puerta. Con una expresión inocente y un toque de pánico en el rostro, Cedric ya se había acercado y le preguntó en voz baja: ¿por qué estás aquí? ¿No te dijo el médico que debías descansar bien y no moverte demasiado? Vi que no regresaste y no me contactaste. Tenía miedo de que no aceptara. Así que fui a rogarle en persona. Aurora. El niño es inocente. No quiero que nazca con la etiqueta de hijo ilegítimo. ¿Y si no tiene una identidad legítima? Mi carrera como actriz se arruinará. Como mujer, ¿no tienes el valor para ayudarme? Sí, era actriz. Solo unas palabras. Y las lágrimas corrían por su rostro. Miré a la mujer llorosa frente a mí y no sentí ninguna compasión.
¿Dónde está el padre biológico del niño? Si no quieres que tu hijo sea ilegítimo, ¿por qué no acudes al padre en lugar de pedirle ayuda al esposo de otra persona? No es que no dudara de él. El padre del niño no lo quiere. Aurora. De verdad que no tengo otra opción. Ahora Internet está desenterrando mi información. Si no anuncio pronto quién es el padre o el niño, seguiré sufriendo ciberacoso. Y mi carrera se estancará. Naciste en una familia adinerada. Y tus padres siguen vivos. Aunque te divorcies. Nadie se atreverá a decir nada de ti. Pero yo soy diferente. Mis padres ya se fueron. Y ahora el padre del niño me ha abandonado. La única persona en la que puedo confiar es mi hermano Cedric. Ella lloraba desconsoladamente. Pero permanecí impasible. Serafina probablemente sabía que no accedería fácilmente. Después de todo. Esta vez fue diferente. No era que no se sintiera bien por la noche y necesitara que Cedric la llevara al hospital. Tampoco era que la estuvieran siguiendo en nuestro aniversario de bodas y necesitara que Cedric la acompañara. En los 3 años que llevamos casados, Cedric me dejó plantada incontables veces por su culpa. Por cosas grandes y pequeñas. Al principio, no estaba en condiciones de detenerlo. Y después. Fui demasiado perezoso para detenerlo. Después de todo. No importaba lo enojado que estuviera o lo mucho que perdiera los estribos. Cedric solo dijo, dije antes de casarnos que tengo a la hija de mi benefactor. Y prometí cuidarla bien. Dijiste que no te importaba. Así que nos casamos. Me quedé sin palabras. Pensé que para corresponder a su generosidad, podríamos darle dinero y recursos. Pensé que para cuidarla, podríamos contratar a Annie o guardaespaldas. Pero Cedric la atendió personalmente. Y Serafina siempre era lo primero. No importaba el momento ni la situación. Mi primer encuentro con Cedric fue cuando me salvó de una situación peligrosa. Desde entonces, me enamoré perdidamente de él. Pero él no tenía ninguna impresión de mí. En mi último año de universidad, me preparaba para ir a una zona montañosa a buscar materiales para mi proyecto de graduación. Pero en el camino, mi coche se averió. Pasaban coches. Pero ninguno se atrevía a detenerse a ayudarme. Ya que oscurecía cada vez más. Mi teléfono no tenía señal. Estaba tan ansioso que se me llenaron los ojos de lágrimas. De repente un coche que pasaba se detuvo. Cuando Cedric se bajó del asiento del conductor, el sol brillaba detrás de él. En ese momento, sentí como si un dios hubiera descendido. Pero Cedric tampoco sabía qué le pasaba a mi coche. Solo pudo sugerirme que primero me llevara al pueblo a ver a mis amigos. Dijo que probablemente habría señal fuera de esta zona montañosa. Y que entonces podríamos contactar con un taller mecánico. Para que confiara en él. Se presentó como Cedric. El hijo mayor de la familia Cedric. Aunque no lo conocía. Conocía a la familia Cedric. A juzgar por su ropa y el coche que conducía, sabía que no mentía. Pero aún así no bajé mis defensas. Simplemente le dije que era Aurora. Una estudiante. De camino. Me enteré de que iba a visitar a la hija de su benefactor, que estaba filmando. Tenía miedo de que la acosaran en su primer día de rodaje. Quizás porque había estado tan tenso durante tanto tiempo. O quizás porque Cedric Stone era tan amable. Me quedé dormido mientras charlábamos. Cuando me desperté, Cedric estaba fumando fuera del coche. Estaba cubierto con su abrigo. Y el coche ya se había detenido en el lugar donde debía encontrarme con mis amigos. Después de eso, no tuvimos más contacto. No me atreví a contarle a mi familia sobre este incidente. Pero adquirí el hábito de prestar atención a las noticias sobre el grupo familiar Cedric. Medio año después. La familia Cedric quería entrar en el mercado de Hong Kong y propuso una alianza con mi familia. En ese momento, me estaba preparando para ir al extranjero a estudiar más. Mis padres se negaron rotundamente. Pero mi hermano me dijo que el socio del proyecto era la familia Cedric. Pensé que era una pareja ideal.
Así que dejé mis estudios y me dirigí a mis padres y a mi hermano para aceptar la alianza. Pero tenía que ser Cedric, de la familia Cedric. Mi hermano no estuvo de acuerdo. Primero, este proyecto no requería ninguna alianza familiar. Segundo, había muchos tíos y hermanos en la familia Cedric. Y la competencia era feroz. No entendían por qué estaba tan decidida a casarme con Cedric. Pero al final, cumplieron mi deseo. Tercero, la madre de Cedric falleció prematuramente y él no tenía antecedentes. A pesar de tener la capacidad y la ambición necesarias. Le sería muy difícil llegar al poder. Aún recuerdo su mirada cuando descubrió que la novia era yo en el banquete de compromiso. Sorpresa y admiración se mezclaban en sus ojos. Y lo primero que dijo fue, «¿Eres tú?» Sonreí levemente y lo imité. «Soy yo». Luego añadí, «Prometido». No podía dejar de sonreír esa noche. El buen comienzo me dio la confianza para gestionar nuestro matrimonio. Después de casarnos, teníamos un sinfín de temas de conversación y muchas aficiones en común. Pensé que nuestro matrimonio sería como lo que se ve en la tele. Una unión familiar adinerada donde nos enamoraríamos después de casarnos. Aprendí a cocinarle sopa y comidas. Y me acompañaba a las exposiciones de cómics que me encantaban. Poco a poco se enamoró de mí durante el tiempo que pasamos juntos. Y yo lo quería aún más a medida que lo conocía mejor. Pensé que tendríamos un final feliz. Hasta que se perdió mi cena de cumpleaños por culpa de Serafina por primera vez. Entonces, ¡puaj! En nuestro primer aniversario de bodas, íbamos a hacer un viaje al extranjero. Y él me acompañaría a Hong Kong para el festival de primavera. Al principio, no lo sabía. Cedric probablemente no quería que pensara demasiado y me lo ocultó. Hasta que los medios expusieron su salida. Puede que otros no lo reconocieran. Pero yo lo reconocí solo por la espalda. Me enojé por su engaño y volví directamente a casa de mis padres. Lo dejó todo y vino corriendo esa noche a explicarme. El padre de Serafina me salvó de un accidente de coche cuando era joven. Antes de morir, prometí proteger bien a Serafina. Aurora. Te amo. En cuanto a Serafina, siempre la he tratado como a una hermana. No puedo olvidar el favor de salvarme la vida. ¿Me entiendes, verdad? Miré su rostro demacrado y sus ojos ligeramente rojos y lo perdoné fácilmente. Más tarde, confiando en mi amor por él, se acostumbró a pedirme que me retractara cada vez. Ahora, cuando pienso en lo que me dijo mi madre en aquel momento, resultó ser una profecía. Cuando supo la razón por la que volví a casa, pero aún así decidí continuar con este matrimonio, mi madre me dijo, Aurora. En una relación entre dos personas, no hay espacio para una tercera persona. Ya sea el cariño familiar o el favor de salvarle la vida a alguien. Puedes soportar que tu amante te deje atrás una o dos veces. ¿Pero puedes soportarlo toda la vida? Resultó que yo no. Ignoré a Serafina, que lloraba, y en su lugar le pregunté al hombre que permanecía allí en silencio. ¿De verdad has decidido divorciarte de mí? ¿Y si te digo que también estoy embarazada? ¿Quieres ser el padre del niño que lleva en su vientre o el padre del mío? Cuando Cedric supo que yo también estaba embarazada, sus ojos se iluminaron al instante. Aurora. ¿Es cierto? Tenemos un hijo. Asentí y estaba a punto de sacar el informe médico de mi bolso. Sin embargo, Serafina intervino de repente. Hermano Cedric. ¿Vas a abandonarme? ¿No dijiste que serías el padre de mi hijo? Ya que no quieres. Entonces me iré con sensatez. Tras decir eso, Serafina se dio la vuelta y estaba a punto de irse. No sé si lo hizo a propósito o si se movió con demasiada violencia. Pero su codo me golpeó el estómago. Y me dolió. Pero Cedric no lo notó en absoluto. Tenía prisa por alcanzarla y agarró la mano de Serafina, susurrándole una explicación. No te apresures. Aurora siempre ha conocido mis dificultades. Probablemente solo me esté poniendo a prueba. Después de calmar a Serafina, Cedric se me acercó. Su tono ya no reflejaba entusiasmo.
Me miró como si fuera un niño pequeño haciendo un escándalo. Aurora. Deja de portarte mal. Empezamos a prepararnos para tener un bebé hace medio año. ¿Cómo no te quedaste embarazada todo este tiempo? ¿Y ahora? Solo porque Serafina está embarazada. ¿Tú también estás embarazada? Ya te lo expliqué hoy. No importa lo que digas. Definitivamente nos divorciaremos. Después de decir eso, sacó el acuerdo de divorcio que había preparado antes. Fírmalo. Ya se lo prometí a Serafina. No cambiaré de opinión, digas lo que digas. Tampoco quieres que acabemos en un proceso de divorcio. Me toqué el estómago con suavidad, lo cual dolía cada vez más. Supuse que el bebé también sentía que su padre no lo esperaba. Olvídalo. Ya que es así, ¿para qué forzarlo? Tomé el acuerdo de divorcio y firmé sin dudarlo. Después de firmar, Cedric me miró como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Finalmente, tras haberme dado cuenta de mi respuesta, simplemente dijo: me mudaré por ahora. Después de obtener el certificado de divorcio, puedes regresar a Hong Kong y quedarte allí un tiempo. Luego sostuvo con cuidado a Serafina y se fue. Esperé hasta que ya no pude verles la espalda. ¿Y entonces, qué demonios? Soportar el dolor cada vez más fuerte. Marqué el 120. En cuanto al asunto de Serafina, Cedric actuó con mucha rapidez. Esa noche publicó en Weibo que Serafina estaba embarazada de él. Algunas personas cuestionaron que hubiera tenido una aventura durante el matrimonio y que Serafina sabía que estaba casado, pero aún así se involucró. Él respondió públicamente que nuestro matrimonio era un matrimonio de negocios y que no sentíamos nada el uno por el otro. Y ya habíamos llegado a un acuerdo de divorcio. También mostró la firma del acuerdo de divorcio. Sin embargo, los internautas no lo creyeron. Después de todo, había asistido a una cena benéfica con él hacía apenas un mes. Pero el poder del capital es poderoso. Todos los comentarios interrogatorios fueron borrados de la noche a la mañana. Y solo quedaron palabras de bendición. Muchos presentadores populares que lideraron el interrogatorio fueron desactivados o recibieron cartas de abogados de la familia de Cedric. Yo, la exesposa divorciada, parecía haber desaparecido del mundo. El día que me dieron de alta del hospital, llovía a cántaros. Cuando Cedric se acercó con un paraguas bajo la lluvia, ambos nos quedamos atónitos. Supongo que ninguno de los dos esperaba encontrarnos aquí tan solo unos días después. Me miró y estaba a punto de acercarse cuando salió Serafina. Se arrojó felizmente a los brazos de Cedric. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que estabas ocupado con la empresa? Está lloviendo. Y estoy preocupado por ti. Déjame llevarte al coche. Bajo la intensa lluvia, Cedric la protegió con fuerza delante de él. Antes de partir, Serafina se giró orgullosa y articuló la palabra adiós. A mí. Fue perfecto. Estas también eran las palabras que quería decirles. Adiós. Y no volvernos a ver. Unos minutos después, recibí un mensaje de Cedric en mi teléfono. Aurora. Espérame un rato. Iré a recogerte después de llevar a Serafina al coche. No esperé. En cambio, corrí bajo la lluvia. Paré un taxi. Y me dirigí directo al aeropuerto. Al salir, vi a mi hermano venir a recogerme en persona. Tenía el teléfono en la mano derecha y extendió la izquierda para acariciarme suavemente la cabeza. Sí. Acabo de llegar. Y no pregunté. Llevas varias horas en el avión. Deja que vuelva a descansar primero. Está bien. Esperen en casa. Regresaremos pronto. Mi hermano colgó el teléfono. Me miró de reojo. Y alzó ligeramente las cejas al ver la bolsa que sostenía. La pizca de culpa que sentía hacia mi familia desapareció al instante. Y le puse los ojos en blanco. ¿Cómo es posible? Sería como si Cedric liderara el matrimonio sin nada. ¿Eso es todo? ¿Estás dirigiendo el matrimonio solo con esto? Supuse que se sentía culpable. También era posible que en la mente de Cedric volviéramos tarde o temprano.
En cuanto a mí, un divorcio es un divorcio. Y no existe la verdad ni la mentira. Pero no voy a ser pretenciosa y decir que no lo quiero. Me lo merezco. Después de llegar a casa, llevé una solicitud y expliqué el motivo del divorcio en la cena. Salvo las acciones de la empresa familiar de Cedric y la casa donde vivíamos, me entregaron todos los bienes muebles e inmuebles. Mis padres creían que Serafina era el verdadero amor de Cedric. Mi hermano era más directo. Ese idiota de Cedric. Tiene a alguien en su corazón, pero aún así vino a hacerte daño. Soy joven. Y aún puedo volver a mi antigua vida. En cuanto al hijo que tuve brevemente y luego perdí. No dije nada. Me aseguraré de que quienes deberían recordarlo, lo recuerden siempre. Pero todos pensaron que era mejor divorciarse ahora. Después de cenar, mi hermano tuvo una conversación sincera conmigo. ¿De verdad el bebé que Serafina lleva dentro no es de Cedric? Negué con la cabeza. Aunque Cedric siempre eligió a Serafina sin dudarlo, entre ella y yo. Que en realidad eran inocentes. No es que confíe tanto en Cedric. Es solo que conozco a Serafina. Si de verdad hubiera algo entre ellos, no seguiría usando trucos para alejar a Cedric de mí. Me temo que habría venido con pruebas hace mucho tiempo. Qué extraño. Serafina es una joven actriz popular ahora. Se reveló que estaba embarazada fuera del matrimonio durante casi un mes. Pero los medios aún no han descubierto quién es el padre del niño. Por fin. Culparon a Cedric. ¿Quiere Cedric? ¿Y quiere el verdadero padre del niño? De repente siento algo de interés. Miré a mi hermano. Sé que ha estado a cargo de la familia Oure durante muchos años. Y él tiene sus propias maneras de obtener información. Por cierto, mamá y papá me pidieron que preguntara. ¿Qué planes tienes para el futuro? Aún no lo he decidido. Quizás continúe con mis estudios interrumpidos. Lo pensé un tiempo. Después de todo, si no me hubiera casado, quizá ya me habría graduado. Bien. ¿Sigues yendo a Estados Unidos? ¿Cuándo te vas? Enviaré a alguien a limpiar la casa y otras cosas primero. No tengo prisa. Me quedaré en casa un tiempo y me iré al extranjero después de obtener el certificado de divorcio. De acuerdo. Puedes tomar tus propias decisiones sobre estos asuntos. Ya hablé de lo que mamá y papá me pidieron. Ahora hablemos de nuestros sentimientos personales. Hermano. Después de decir eso, mi hermano se acercó y me tocó la cabeza. ¿Te has sentido muy triste estos días? No estábamos a tu lado. No lloré cuando me divorcié. Y no lloré cuando estaba sola en el hospital. Pero ahora, de repente, quiero llorar. No me atrevo a abrir la boca por miedo a que se me salten las lágrimas en cuanto hable. Mi hermano vio mi tristeza y me abrazó con ternura. Llora. Si estás triste y te han hecho daño, deberías desahogarte. No hay necesidad de ser demasiado fuerte. En la vida, ¿quién no se ha topado con algún canalla? No hay nada malo en amar a alguien con todo el corazón. Quienes se equivocan son quienes no saben apreciar. Sé que no te has resignado a esta relación. No te preocupes. Cedric se arrepentirá tarde o temprano. Hay cientos de maneras de devolver un favor. Pero él eligió la que más te dolió. Está actuando imprudentemente confiando en tu amor. Dijo que no podía olvidar la bondad de la familia de Serafina. Pero olvidó que fue con el apoyo de nuestra familia que pudo ayudar a Serafina a fingir estos años y protegerla hoy. Una vez que las personas alcanzan una posición alta, tiendo a olvidar sus raíces. Los tíos y hermanos de la familia de Cedric simplemente fueron derrotados. No muertos. Entendí lo que mi hermano quería decir. Creí que sabía lo que hacía. Pero aún así levanté la cabeza y se lo recordé. Hermano, espera a que me divorcie antes de actuar. No quiero que los bienes que obtengo del divorcio se reduzcan mucho. Mi hermano se rió al oír eso. Y me tocó la frente con el dedo. Entendido. Mientras no lo protejas. Aunque la propiedad se reduzca, te lo compensaré más tarde. Me cubrí la frente de inmediato y me alejé fingiendo estar enojada.
¿Cómo iba a protegerlo? Aprovecha la oportunidad para intimidarme. Me voy a la cama y no te hablaré más. En realidad, lo que quería decirle a mi hermano era que no me resisto a aceptarlo. Es solo que este final no refleja la determinación que tenía al principio. Los días en casa pasaron rápido. Bloqueé automáticamente todas las noticias relacionadas con Sebrek. Empecé a prepararme para ir al extranjero. Una semana antes de recibir el certificado de divorcio, Sebrek me envió un mensaje. ¿Dónde estás? Fingí no haberlo visto. Después de un rato, llegó otro mensaje. No olvides la hora de ir a la oficina de asuntos civiles. Sigo sin responderle. Desde el día que se fue con Serafina. No hay nada más que decir entre él y yo. Ahora, el silencio es la mejor respuesta que puedo darle. Debido a un documento importante. Sebrek regresó a la villa. La casa estaba vacía. Y de alguna manera, sintió un poco de pánico. Aurora se casó lejos en la capital, y no tiene parientes ni amigos aquí. Desde la primera vez que fuiste a ver a la familia Aurora para contarle sobre Serafina. Incluso cuando estaba muy enojada y perdía los estribos, nunca salía de casa. Así que Sebrek nunca se preocupaba. Sabía que Aurora lo amaba y siempre lo esperaría en casa. Sebrek se consoló pensando que acababa de salir y decidió esperarla en casa un rato. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de WeChat a Aurora. ¿Dónde estás? Pero entonces recibió una llamada de Serafina. Hermano Sebrek. ¿Dónde has estado? Ya estoy de vuelta en la villa. ¿Qué pasa? Te preparé sopa y te la traje. Pero no hay nadie en casa. Y no puedo entrar. Hace mucho frío afuera. ¿Cuándo volverás? La voz de Serafina llegó al teléfono. Se oía un poco ansiosa. Sebrek sabía que debía negarse. Pero al escucharla con dulzura contarle lo mucho que había trabajado en la sopa, se estaba haciendo tarde. Y la noche caía. Al final, su corazón se ablandó. Aurora no respondió. La última vez que hablaron fue durante el encuentro en el hospital. Cuando Sebrek estaba a punto de regresar ese día. Serafina dijo que había paparazzi cerca del hospital y lo detuvieron. Sebrek frunció el ceño ligeramente al revisar el historial de chat. Así que no regresó ni le informó a Aurora. Había pasado tanto tiempo. Y no sabía cómo explicarlo. Aurora estaba un poco atontada por Maeve y no recordaba nada. Probablemente ya lo había olvidado. Temía olvidar la fecha para obtener el certificado de divorcio. Le envió otro mensaje mientras regresaba apresuradamente. No olvides la hora de ir a la oficina de asuntos civiles. Sentado en el coche revisó su historial de chat. Antes de que él le propusiera el divorcio, Aurora le enviaba muchos mensajes a diario. Le contaba cada detalle de su vida. Era muy emotiva. Incluso una hermosa flor silvestre junto al camino podía hacerla feliz. Y él disfrutaba de sus confidencias. Podía sentir el amor en esos mensajes. Está bien. Solo espera un poco. Cuando se vuelvan a casar, su relación se restaurará. Sebrek dejó el teléfono y se consoló. Pero olvidó que un corazón roto no se cura. Cuando se acumula suficiente decepción, la gente se marcha. El día que recibimos el certificado de divorcio fue un día espléndido. El sol brillaba entre las nubes, lo que hacía que la gente se sintiera cálida. Todo salió a la perfección. Le confié a un abogado la gestión de la compraventa de la propiedad. En cuanto a lo de la villa, mi organizador personal se encargó de ellos. Lo único que les pedí fue que vendieran todo lo que Sebrek me había dado, ya fueran joyas o bienes raíces. Y transfiero el dinero a mi tarjeta. Guardé el certificado de divorcio. Me despedí de Sebrek. Y se giró para irse. Se acercó e intentó tomarme la mano. Pero se detuvo a mitad de camino. Aurora, hablemos. No quise no recogerte en la entrada del hospital la última vez. Había reporteros. Y no era apropiado que tuviéramos demasiada intimidad. ¿Sigues enojada?
No te he contactado últimamente principalmente porque Serapina ha estado muy sensible durante su embarazo. Además, Kadim Plafelwhite dice que corrieron rumores en Internet. Estaba un poco deprimida y se volvió extremadamente dependiente de mí. Tenía miedo de que volviera contigo y la abandonara. He estado muy cansado últimamente. Lidiando con los asuntos de la empresa y de Serapina. Puedes entenderme, ¿verdad? Me alegra que ya me hayan roto el corazón y no tenga ninguna expectativa de él. Pero eso no significa que no me decepcionará. ¿Y qué? Si te hiciera caso y te esperara en la entrada del hospital ese día, no solo no podría esperarte, sino que tampoco me darías una explicación. Aunque quieras demostrarle tu cariño a Serapina, ¿tienes que ignorar mi existencia? ¿Soy solo una muestra de tu amor por ella? ¿Alguna vez pensaste que llovía a cántaros ese día? ¿Me mojaría? ¿Te importó siquiera por qué fui al hospital con este tiempo? No, no. Quería preguntarte. Pero más tarde Serapina no se sentía bien. Y estuve ocupado hasta muy tarde. Más tarde. Serapina dijo que te veías bien y que probablemente estabas visitando a un amigo. Así que no te molesté. Negué con la cabeza y lo interrumpí. Cedric. No hay necesidad de explicaciones. Se acabó todo entre nosotros. No ha terminado, Aurora. Me prometiste que solo era un divorcio falso. Puedes regresar a Hong Kong y quedarte allí un tiempo. Después de que Serapina dé a luz, no. Después de unos meses. Cuando la presión de la opinión pública disminuya, iré a recogerte. Intentó convencerme de que me amaba de verdad y no le quedó más remedio que divorciarse. ¿Sabes por qué dejé de contactarte? Porque para mí un divorcio es un divorcio de verdad. No existe uno falso. Pero ya no quería escuchar más. Cedric. El certificado de divorcio es real. Y también mi tristeza. Espero que después de hoy podamos seguir caminos separados y ser felices por nuestra cuenta. Dije todo lo que tenía que decir. Miré mi teléfono. Era casi la hora de ir al aeropuerto. Pero Cedric parecía muy afectado. Antes. Entre Serapina y yo. Por la supuesta recompensa por su bondad. Él decidió abandonarme una y otra vez. Y yo lo perdoné cada vez. Tenía la ilusión de que siempre lo perdonaría. Esperó todo el tiempo. Al instante sus ojos se llenaron de lágrimas. Y sus labios palidecieron. Ignorando mi resistencia, me abrazó fuerte. Aurora. ¿Me dejas? No dijiste que me entenderías. Sabes que no quiero a Serapina. Te amo, te amo. ¿Verdad? ¿De verdad te importa el divorcio? Entonces no nos divorciaremos. Volvámonos a casar. Pero... Cedric. Cuando no quería divorciarme. No dijiste eso. Dijiste que esta era la mejor manera. Así que tienes otras opciones. Pero sacrificarme es lo más fácil. Miré por encima de su hombro y vi a Serapina caminando a lo lejos. Llevaba gafas de sol y una máscara. A pesar de tener 4 meses de embarazo, aún usaba tacones altos. Por su tez sonrosada. Me di cuenta de que la habían cuidado bien en los últimos meses. Se acercó a nosotros. Se paró detrás de Cedric. Y tiré suavemente de su manga. Sostuve su mirada vigilante y sonreí con indiferencia. Luché por apartar a Cedric. Le dije, la persona con la que te vas a casar está aquí. Después de eso. Lo miré a los ojos y dije con seriedad, Cedric. En todo el tiempo que nos conocemos. Nunca te he pedido nada. Ahora quiero que me prometas una cosa. De ahora en adelante. No tendremos más contacto por el resto de nuestras vidas. Puedes decirlo. Su voz temblaba. Después de hoy, a menos que sea necesario, no iré a la capital. Y no irás a Hong Kong. Cuando escuchó mi petición, Cedric se quedó atónito. No podía creer que yo fuera tan decidida. Pero cuando le puse esta condición, no esperaba una respuesta suya. Se acabó. El mundo es tan grande.
Y no soy una chica común y corriente sin antecedentes familiares. Es muy fácil evitar a alguien. Me di la vuelta y me marché con elegancia. El sol brillaba con fuerza. Y la brisa era suave. Es buen momento para viajar. Cedric siempre pensó eso después del divorcio. Volvería a urgencias o a un familiar. Y esperaría a que me recogiera. Pero él no lo sabía en ese momento. Mis padres y mi hermano estaban ocupados complicándole las cosas. Y yo no quería volver a molestarlos. Cuando ya casi era hora de subir al avión. Sonó mi teléfono. Hermano. Ya está todo arreglado. El abogado se encarga del resto. Está bien. Puedes manejarlo como creas conveniente. Ya no tiene nada que ver conmigo. Estoy a punto de subir al avión. Cambiaré mi número de teléfono al llegar y te contactaré entonces. Lo sé. Por cierto. Si Cedric te contacta, dile que le dejé algo en la caja fuerte de la villa. Está bien. Hermano. Adiós. Después de llegar a Estados Unidos, aunque mi hermano ya había hecho todos los arreglos para mi vida, después de estar tanto tiempo sin ir a la escuela. Ahora no solo tengo que adquirir conocimientos profesionales, sino también adaptarme al entorno lingüístico. La mayoría de quienes estudian arte tienen su propio mundo interior. No esperan que los demás los comprendan. Y no se entrometen demasiado en los demás. Aquí. A la gente solo le importan tus calificaciones y tu personalidad. No les importa tu identidad ni tu pasado. Así que cuando mi hermano me envió varios enlaces de noticias. Al principio no reaccioné. Es un buen lugar para olvidar. La popular joven actriz tiene el vientre plano. Se sospecha que sufrió un aborto espontáneo. Intentó ascender a la fama quedándose embarazada. Pero ahora su sueño de casarse con una familia adinerada se ha hecho añicos. Me daba pereza abrir y mirar el mensaje. Así que llamé directamente. ¿Qué tal? ¿Es emocionante? La voz de mi hermano con una leve sonrisa llegó al teléfono. No lo he leído. Solo dime qué pasa. Antes quería saber quién era el padre del niño que Serafina llevaba en su vientre. Y resultó que no estaba embarazada. Supongo que Cedric también tiene sus dudas. Después de todo. Han pasado 5 meses. Y su barriga no debería estar tan plana. Para completar el acto. O bien se queda embarazada de Cedric más adelante. O bien sufre un aborto espontáneo. Él no le dio la oportunidad de lo primero. Y no le di la oportunidad de esto último. Mi hermano parecía orgulloso. Como un niño. Podía entenderlo. De niña le tenía mucho cariño y lo escuchaba en todo. La primera vez que no le hice caso fue cuando me casé con Cedric. La primera vez que me rebelé contra él fue cuando lo perdoné incluso después de saber de la existencia de Serafina. Así que siempre le ha disgustado Cedric. Normalmente la información era más importante que la obsesión. En una situación así, la mayoría intentaría congraciarse con el hermano de la esposa. Pero a Cedric simplemente no le gustaba. Ninguno de los dos se rendía. Y llevan años en un punto muerto. Pero a pesar de no caerle bien, mi hermano había ayudado mucho a Cedric a convertirse en el presidente de la familia Cedric entre sus tíos y hermanos. Solo quería aumentar mi peso en el corazón de Cedric. Después de todo, salvarle la vida a alguien es un acto de bondad. Y apoyarlo también lo es. Así que contactaste a los medios para exponer que estaba fingiendo el embarazo. Eso no tiene interés. Es más divertido descubrir la verdad por uno mismo. Acabo de cambiar de hospital por un aborto espontáneo. Por algo tan importante habiendo cumplido mi propósito, Cedric definitivamente la acompañará. Pero a juzgar por las noticias, el equipo de relaciones públicas de la familia Cedric debió de esforzarse mucho. Aurora. No te preocupes. Cedric puede protegerla ahora porque sigue al mando de la familia Cedric. En el futuro. No es seguro. Sé que mi hermano lo hará todo por mí. Pero esto es asunto mío. Hermano. ¿Te ha contactado Cedric? Llamó y me pidió tu información. No se la di.
Mi hermano resopló y su tono se volvió frío. ¿Acaso cree que eres una estación de reciclaje? ¿Quiere recoger todo tipo de basura? ¿Qué? ¿Te da pena? No. Hermano, solo quiero intensificar aún más la disputa entre Cedric y Serafina. Dije que algunas cosas deben ser recordadas por quienes deben recordarlas. Y no debería ser la única que sufra. Si vuelve a contactarte, dile que le dejé algo en la caja fuerte de la villa. Y no te preocupes por el asunto de Serafina. Cedric la odiará más que nosotros después de verlo. Libera tus manos y concéntrate en derrocarlo del puesto de presidente de la familia Cedric. Mi hermano no me preguntó cuando me fui a Cedric. Sabía que no quería decírselo. De hecho, no es que no quiera decirlo. Pero no puedo. Me temo que si lo supiera, se volvería loco. Me ama tanto. Desde niña. Siempre ha complacido mis deseos. Si supiera que estuve embarazada una vez y perdí al niño antes de que creciera. Y que el padre del niño me abandonó por una mentira. Tengo miedo de que mi hermano se enfade tanto que pierda la cabeza. Cuando tuve un aborto espontáneo y estaba en el hospital, Cedric le demostraba cariño a Serafina por todas partes. Dijo que era un divorcio falso. Pero ni siquiera me envió un mensaje de WeChat. En ese momento. Lo entendí. Mi hijo y yo fuimos abandonados por él. Y quienes son amados siempre actúan con furia. Así que Serafina se atrevió a forzar un matrimonio con un hijo inexistente. Así que Cedric quería firmemente el divorcio independientemente de si estaba realmente embarazada o no. En la caja fuerte. En la caja fuerte. Guardé un cuadro. Un informe de ecografía B. Y un informe de alta hospitalaria. El cuadro era de una niña, dibujada según sus expectativas previas. Tenía mis ojos y sus rasgos faciales. Una vez dijo que esperaba que la niña fuera como yo. Que la consentiría y la haría la princesita más feliz. El alta hospitalaria indicaba claramente el motivo del aborto. Fluctuaciones emocionales excesivas y el impacto de una fuerza externa. Le he estado ocultando esto, no porque lo haya dejado pasar, sino porque estoy esperando el momento oportuno. Esperando el momento en que se sienta más culpable conmigo. Quiero que se arrepienta aún más. Mi hijo no debería ser olvidado por su padre. Efectivamente. Unos días después, se revelaron noticias negativas sobre la evasión fiscal de Serafina. Y todos sus patrocinios fueron cancelados. Y Cedric también la demandó por el divorcio. Su batalla legal por el divorcio estaba causando un gran revuelo. Y aunque estaba en el extranjero, lo oía a diario. Tiene sentido. Serafina no se divorciará fácilmente sin la ayuda de la familia Cedric. Ni siquiera puede pagar la indemnización. Y Cedric, tras sufrir su engaño, perdiendo a su amante y al niño, aún así me vi obligado a perdonarla. Gracias a la bondad de su padre. Tras el turbulento divorcio, se supo que el presidente de la familia Cedric había sido reemplazado. Y Cedric fue expulsado del grupo familiar. Y estaba ocioso en casa. Mi hermano dijo que estuvo buscando noticias mías por todo el mundo. Pero la familia Aurora bloqueó todos sus intentos. En cuanto a mi información de contacto, no tiene ninguna posibilidad de conseguirlo. Mis amigos que menospreciaron su comportamiento durante el divorcio. No se lo diré. Y todos sus amigos borraron mi información de contacto desde mi divorcio. Después de todo, no hay necesidad de mantener el contacto con alguien a quien nunca volverás a ver. Volví a ver a Cedric después de mucho tiempo. En ese momento, estaba viviendo una gran confesión. Tras el desvanecimiento de los fuegos artificiales en el cielo, aparecieron 5 palabras: Aurora. Te amo. Aparté la mirada del cielo y miré a la persona frente a mí, que solía ser extravagante. Pero ahora estaba muy reservado. Mayor. ¿No tienes nada que decirme? Vamos. Dígalo rápido, señor. No sea tímido. Vamos. Nuestros amigos en común insistían. Incluso los desconocidos que pasaban por la calle nos sonreían amablemente.
Con el rabillo del ojo vi a Cedric de pie bajo la farola, no muy lejos. Había perdido mucho peso en los años transcurridos desde la última vez que lo vi. Estaba demacrado y parecía ojeroso. Aurora. Me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Mis pensamientos se detuvieron. Sonreí y tomé el ramo de flores. Respondiendo. Lo haré. ¿En serio? ¿De verdad aceptaste? Mi superior me levantó felizmente y me dio vueltas. No te preocupes. Te trataré muy bien en el futuro. Definitivamente no haré que te arrepientas de tu decisión de hoy. Solté un grito de sorpresa y luego grité. Te creo. Te creo. Bájame. Señor. En medio de la fiesta, mis ojos se encontraron con los de Cedric, que se acercaba desde lejos. Me miró con una sonrisa y finalmente se detuvo. Ahora que ambos tenemos nuestras propias vidas, no hay necesidad de que nos volvamos a ver. Finalmente cumpliéndose mi deseo. Tras una breve pausa, se dio la vuelta y se fue. Beso. Beso. Entre vítores. Retiré la mirada. Acaricié suavemente el rostro de la persona frente a mí, y lo besé lentamente bajo su mirada expectante. Aquel que se alejaba en la distancia era mi pasado. Lo cual ya abandoné. Y lo que me espera es mi futuro. Y estoy lleno de expectativas. Después de que Echo, la estudiante transferida, llegara a nuestra escuela, mi amigo de la infancia, Kane, se volvió muy extraño. Empezó a faltar a clases. Fumar. Ir a bares. Afirmar que buscaba la libertad. Llevaba una lonchera en la mano. Planeaba convencer a Kane de que estudiara mucho cuando aparecieron ante mí muchos comentarios de Danmu que aparecían en la pantalla. El personaje secundario femenino es muy lamentable. Todas las loncheras que le envió fueron entregadas por el protagonista masculino a la protagonista femenina. A ella le gusta el protagonista masculino y lo molesta. Se merece que la maten después. Kane parecía indiferente y me tendió la mano. ¿Por qué llegas tan tarde? No hay comida hoy. Rápidamente le di la lonchera al abusador de la escuela que pasaba. Con una sonrisa radiante ante la mirada sorprendida del otro. Dije. Te invito a comer. ¿Puedes protegerme? El Danmu se volvió loco, Dios mío. ¿Cómo supo la protagonista femenina que el abusador de la escuela estaba enamorado de ella? Se está enganchando con el abusador. Estaba enamorado de mí. No tenía ni idea. En ese momento. Los Danmu seguían rodando sin parar. El matón de la escuela. Valen. Más tarde Will se vengará de la protagonista femenina y casi mata a los protagonistas. Esta pareja es tan adorable. ¿Qué tiene de adorable? La protagonista femenina está enamorada del protagonista y nunca ha amado a Valen. Es muy extraño. Según la trama, Valen no debería aparecer aquí. También me pareció extraño. Últimamente siempre veía a Alan a mi alrededor. Ni muy cerca ni muy lejos. A veces cuando nuestras miradas se cruzaban, asentía y lo saludaba amablemente. Pero él simplemente volteaba la cabeza y ni siquiera me miraba bien. No sé de dónde saqué el valor para meterle la lonchera a Valen. Escuché que Valen había estado en la comisaría por acosar a los de afuera en su anterior escuela. No parecía una persona tranquila. Pensándolo bien, me arrepiento un poco de lo que acabo de decir. ¿Por qué provoqué a esta persona? ¿Era cierto lo que dijo el Danmu? Le gustó. Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, Valen asintió, un poco incómodo. De acuerdo. Te protegeré. Era mucho más alto que yo. Tenía rasgos fríos y duros. Las palabras que salían de sus finos labios también transmitían la sensación de mantener a la gente a distancia. ¿Pero por qué tenía las orejas rojas? Se quedó allí, obediente. Sosteniendo la lonchera. Como un perro grande y dócil. Se oyó una carcajada a un lado. Caín, sin un suspiro de alivio. ¿A quién había dejado de lado? Obviamente no creía que la lonchera fuera para Valen. Se acercó y le levantó la barbilla a Valen. Olvídalo. Si lo quieres.
Puedes quedártelo. Insinuó que Valen estaba recogiendo lo que no quería. Miré rápidamente la expresión de Valen. Por suerte, Jadin cumplió mi obsesión. Era tranquilo y tenía muy buen carácter. No parecía el tipo de persona que se cambiaría de escuela por acosar a otros. Tiré de la manga del uniforme de Valen. Vamos. Pero Caín me detuvo. Coralie. Le diste mi comida a otra persona. ¿Qué voy a comer? Comer mierda. Bien dicho arriba. El protagonista de esta historia de redención universitaria es un poco canalla. Claramente no le gusta el personaje secundario femenino, pero sigue dándole falsas esperanzas. No la está dando falsas esperanzas. Solo quiere usarla. No lo digas tan duro. Los Dammu estaban discutiendo. Mirando los subtítulos. Mi corazón se enfrió cada vez más. Caín y yo habíamos sido amigos de la infancia durante más de 10 años. Pero al final. Era solo una relación de explotación. Sentía un nudo en el corazón. Y claro. No tuve palabras amables. ¿Qué me importa si no tienes que comer? Tú. Caín me señaló. Es todo culpa tuya. Mientras decía esto, dio un paso adelante. No sabía si quería venir a razonar conmigo o qué. Pero en cuanto se acercó, Balan lo agarró del cuello. Lo levantó. Lo apartó. Y lo bajó. ¿Qué quieres hacer? Caín se sonrojó de ira. Balan permaneció inexpresivo. Asustaste a tu compañera Coralie. Aléjate. Retrocedí inconscientemente. Balan lo notó. Estaba muy atento. Mientras pensaba esto, Balan ya se había acercado a mí. Dije que te protegería. No te preocupes. Mientras hablaba. Su rostro también se puso rojo. Pero su tono seguía siendo rígido. Y era difícil saber si estaba enojado o no. Cuando nos fuimos, Caín seguía gritando sin parar detrás de nosotros. Coralie. Si no me hubieras denunciado, mi mamá me habría deducido los gastos de manutención. ¿No vas a asumir la responsabilidad por los problemas que causaste? Estaba maldiciendo. Me sentí un poco ofendido y miré a Balan. En realidad no te denuncié. En la escuela. Nadie quiere que lo tachen de chismoso. Balan asintió suavemente. Te creí. Compañera Coralie. No voy a mentir. Balan es muy varonil. La trama se ha desviado. ¿No debería Coralie darle toda su paga a Caín ahora? Vamos. No fue la protagonista femenina quien reportó. ¿Por qué debería apoyar a los protagonistas masculinos y femeninos? Sin la paga de Coralie. La pobre protagonista pasará hambre. ¿Podrán escapar los falsos? ¿Qué tiene que ver el hambre de la protagonista con el personaje secundario? Exacto. Que le dedujeran los gastos de manutención a Caín fue un problema exclusivamente suyo. Sus padres se divorciaron. Y él fue entregado a su padre. Después de que éste se volviera a casar. Caín simplemente se mudó a la casa con su propio nombre. Alguien lo limpiaba regularmente. Y cada mes. Caín recibiría el doble de gastos de manutención de sus padres. Pero hace 2 meses, la familia de hecho fue perseguida por cobradores de deudas. Caín le dio todo su dinero a Echo. Así que solo podía venir a comer a mi casa todos los días. De alguna manera, su padre se enteró de que comía en mi casa. Y le preguntó dónde se habían ido sus gastos. Para proteger a Echo, Caín tuvo que decir que había gastado todos sus gastos. Su madrastra le susurró al oído a su padre. Le decía que los adolescentes eran propensos a la depravación. Así que este mes, el dinero que el padre de Caín donó se redujo a más de la mitad. Sus gastos de manutención se redujeron. Y Caín tuvo que pagar para ayudar a la familia de hecho a saldar sus deudas. Sus gastos de manutención se acabaron a principios de mes. Vino a mi casa a comer y me pidió que le llevara comida. De la amistad de la infancia. No me negué. No esperaba que mi gesto de bondad hiciera que Caín lo malinterpretara. Siempre pensó que lo había denunciado.
Por eso le traje loncheras. Pensando en lo que dijo Dan Mu. Resultó que las loncheras que traje se las darían a Hecho. ¿Y en mi fin fue la muerte? Pensando en esto. No pude evitar temblar. La idea de alejarme de Caín y Hecho se hizo aún más fuerte. Mientras estaba absorto en mis pensamientos. La voz de Valen llegó a mis oídos. ¿Estás enojado porque traté así a mi compañero Go? Su tono sencillo tenía un dejo de cautela difícil de detectar. Confundió mi silencio con enojo. Negué con la cabeza rápidamente. No, y gracias por ayudarme. Si no quieres comerte esta lonchera, puedo tirarla antes de terminarla. Ya había levantado la tapa y le había dado un mordisco. ¿Está delicioso?, pregunté nerviosamente. Asintió. ¿Y el monitor de la clase? Cuando Valen se transfirió a nuestra clase, el director me recordó que su familia era muy adinerada y me pidió que lo convenciera de participar en actividades como solicitar una beca estudiantil. Pero el discurso de Valen en el escenario fue bastante seco. Y nunca consiguió la beca. Pensando en esto, me di cuenta de que aunque Valen era muy alto, era muy delgado. El uniforme escolar, holgado, le quedaba un poco suelto. Lo pensé un rato. Valen, ¿te parece si me encargo de tu almuerzo de ahora en adelante? Parecía reaccionar con indiferencia. Solo digo, Me sentí un poco avergonzado. ¿Me metí en asuntos ajenos? El glotón sigue comiendo. Su boca es más difícil de controlar que la de una K. Valen, date prisa y mastica. No me retrases en responder la pregunta de mi esposa. En ese momento, Valen tragó la comida. Tenía los ojos brillantes. Como un perro grande que ya ha comido. Bueno. ¿No te molestará demasiado? Puedo recogerte y llevarte a la escuela todos los días. Después de terminar el autoestudio del mediodía, Kane vino hacia mí. Entró al aula con agresividad. Hecho se desmayó por hipoglucemia. ¿Estás satisfecho? ¿Con qué se suponía que debía estar satisfecho? Estaba completamente confundido. Kane seguía hablando como un charlatán. Sabes que he estado ayudando a mi compañera Hecho. Y estabas celoso. Así que le diste mi lonchera a otra persona hoy. Ahora no tuvo tiempo de almorzar y se desmayó por hipoglucemia. Deberías ir a disculparte. Y también, ve a la sesión de Brian. Deberías compensarme por los gastos de manutención que te descontaron debido a tu informe. Dando vueltas. Parecía que la conspiración todavía quería que ganara dinero. Los compañeros no sabían qué había pasado exactamente. Cuando se enteraron de que le había dado la lonchera que originalmente era de Kane a otra persona y lo denuncié, todos me miraron con escrutinio. Aunque no dijeron nada, esa mirada curiosa e inquisitiva ya me hacía sentir muy avergonzada. Siempre he sido una buena chica. Un buen estudiante a ojos de profesores y compañeros. Nunca me habían humillado públicamente. Sin mucha valentía, me puse los ojos rojos y me atraganté. No lo hice. Con voz llorosa. Las palabras de refutación en mi boca sonaban débiles, sin importar cómo las escucharas. Lágrimas de cocodrilo. Deberías disculparte con tu compañera Coralie. Las voces de Dalen y Kane sonaron al mismo tiempo. Giré la cabeza para mirar. Dalen se había acercado a mí en algún momento. Cada vez se acercaba más. Kane retrocedía un poco. Parecía que el haber sido levantado al mediodía le había dejado una gran sombra. Aún así. Kane se arriesgó. ¿Qué tiene que ver contigo? Dalen lo ignoró y me dio un pañuelo. Está limpio. No estés triste. Tenía el puño ligeramente cerrado y solo flojo, y cuando le quité el pañuelo, me tranquilicé un poco. Dalen pareció dar un suspiro de alivio y le dijo a Kane que lo enterrara educadamente. Le dije, aléjate de mi compañera Coralie. Ahora, discúlpate. Temo que Dalen sea castigado por golpear a alguien. Rápidamente lo agarré de la manga y negué con la cabeza. La expresión de Dalen se ensombreció. Y finalmente, él simplemente se quedó obedientemente a mi lado. Pero Kane. La tané. Sin saber que le convenía.
Se burló con orgullo al verme intentar detener a Dalen. ¿Intentar ser el perrito faldero de Coralie? No es tan inocente como crees. Van. Esta vez, el puño de Dalen golpeó a Kane sin dudarlo. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido. El director de enseñanza, que estaba haciendo su ronda, presenció esta escena. Nos llamaron a los tres a la oficina de educación moral. El director de enseñanza no culpó a Kane en absoluto. Simplemente se sentó en la silla y golpeó la mesa con fuerza con una regla. Y le advirtió severamente a Dalen. ¿No recuerdas por qué te cambiaste de escuela? ¿Aún te atreves a golpear a alguien? Llama a tus padres. Kane se hizo a un lado con un moretón en la mejilla. Con la cabeza bien alta. Parecía aún más orgulloso. Kane era el mejor estudiante de la clase. Entre los 5 mejores de todo el tercer grado. El director de enseñanza no se creía que causara problemas. Dalen no dijo nada. Yo dije rápidamente. Profesor. La situación, bien. No importa lo que pase. Golpear a alguien está mal. Primero discúlpate. Y luego escribe una autocrítica. Su tono era inflexible. Con respaldo. Kane me miró con desprecio. Dalen seguía en silencio y no me miraba. Me sentí muy culpable. Apreté los dientes y con valentía, contradije al director de enseñanza. En ese caso, Guyan me extorsionó para que me diera dinero. Y mi compañero Dalen simplemente actuó con valentía por una causa justa. ¿Qué? El director de enseñanza golpeó la regla contra la mesa. Repítelo. ¿Estás loca? Kane tiró de mi trenza disimuladamente. Evité su mirada y lo conté todo con detalle. Todos los compañeros de clase lo oyeron. Kane me pidió que lo compensara por sus gastos. Compañero Geu. ¿Quieres que lo aclare aún más? Si lo hiciera aún más claro, involucraría a Echo. Kane frunció el ceño con tanta fuerza que casi podría aplastar a una mosca. Murmuró en voz baja, estás completamente loco. ¿Me tratas así por Dalen? Hice oídos sordos y lo miré fijamente a los ojos. Ese Dalen iba a ser castigado hoy. No me importaría revelar que Kane le dio dinero a la familia de Echo para saldar sus deudas. Al final, Kane cedió. Rechinando los dientes, le explicó a regañadientes al decano. Decano. Hubo un malentendido entre Coralie y yo. Dalen pensó que le estaba causando problemas. Así que intervino. Ahora el malentendido se ha aclarado. Como era de esperar de un estudiante favorecido por los profesores. Con solo unas palabras. A menudo imitaba las expresiones del decano. El decano se aclaró la garganta y dijo, en ese caso. Puedes regresar primero. Dalen. Presta atención. No seas como esos rufianes callejeros. Siempre se meten en peleas a la menor provocación. Cuando los llaman por su nombre. Dalen no mostró ninguna expresión en su rostro. Tras salir de la oficina de educación moral, Kane cambió de actitud inmediatamente. Eres realmente especial. Te estás poniendo del lado de alguien ajeno. No esperes que te perdone. ¿Me importa el artículo seccionado? Mejor así. No nos contactemos en el futuro. No iba a permitirle tener mal genio. Antes de que Kane pudiera decir nada más, agarré a Dalen y me fui. La cálida brisa soplaba suavemente en el pasillo. Si hubiera levantado la vista, habría visto a Dalen curvando disimuladamente las comisuras de los labios. Un momento. Algo falla en la trama. ¿Se distanciaron la protagonista femenina y el protagonista masculino? ¿No le gustaba mucho a la protagonista femenina? ¿A quién le importa? Creo que este tipo de protagonista femenina es más real. En la obra original. Parecía una persona falsa. Vi las discusiones en el bombardeo. En efecto. Kane me gustaba mucho. Era guapo. Y éramos amigos desde la infancia. También me daba clases particulares en nuestro tiempo libre. Era difícil no sentir algo por él. Sin embargo, desde que Echo se transfirió a nuestra escuela,
Kane se comportaba de forma extraña. Era difícil saber exactamente por qué. Pero parecía un poco rebelde. Su rendimiento académico también mostró una tendencia a la baja. Una vez, jugó videojuegos en línea toda la noche y me pidió que lo reemplazara. Simplemente me preocupé un poco por sus estudios y le aconsejé que no se descuidara en su último año de preparatoria. Se impacientó mucho y dijo que yo era como una revista vieja. Fue por esa época cuando empecé a ver estas extrañas barreras. En aquel entonces las barreras no podían aparecer completamente. Al unirlos aprendí que el mundo en el que vivía era una historia de redención universitaria. Kane y Echo eran los protagonistas masculino y femenino. La gánster Echo trajo a Kane. La flor altanera y poderosa. Bajó de su pedestal. Entonces se conocieron. Bajo el cuidado y la calidez de Kane, Echo fue redimida. Como un brote de bambú que crece cada vez más alto. Ella se esforzó por seguir adelante. En ese momento, no sabía que yo era la trágica Kane en el papel secundario femenino de Forrage. Tras enterarme de que a Kane le gustaba Techo, enterré mis sentimientos en mi corazón y solo lo consideré un amigo. Por eso intenté convencer a Kane de que estudiara mucho. Ahora, olvídalo. Que estudie mucho o no, no es asunto mío. Ejem. No puedo decir palabrotas. La administración de la escuela no era muy estricta. Los alumnos externos solo tenían que asistir a las sesiones de autoaprendizaje vespertino y luego podían irse a casa. Mis padres compraron una casa cerca de la escuela para mi comodidad. Contrataron a una tía para que me cuidara específicamente. Como la distancia era corta y la zona era un barrio bastante animado, era bastante seguro. Así que la tía no tuvo que recogerme ni despedirme. Balan ya había empacado sus cosas y me esperaba. ¿Vas de camino? De hecho, no tienes que enviarme a casa. Después de decir eso, me arrepentí un poco. De hecho, había visto a Balan de camino a la escuela. ¿Por qué seguía preguntando si estaba en camino? ¿Qué pregunta tan tonta? Claro que sí. Balan asintió. Voy en camino. Te llevaré la mochila. Extendió la mano y cargó mi mochila a la espalda. En ese momento el ambiente se llenó de vida. En camino significa que uno está en el este y el otro en el oeste. Algo así. En camino. Claro. No lo expongas. Me quedé atónito. Y me ardía la cara. ¿Por qué vi a Balan antes, yendo y viniendo de la escuela? ¿Será? ¿Me había estado enviando y trayendo de la escuela en silencio todo este tiempo? En cuanto pensé esto, mi corazón latía con fuerza. Pero esta sensación de enamoramiento incipiente no duró mucho. Una nueva descarga me heló la sangre. Es bueno que el segundo protagonista masculino siempre esté con la protagonista femenina de reparto. Y esta no será atacada por las travesuras de la protagonista y morirá en un accidente de coche. ¿Qué travesuras? Baby Echo no lo hizo a propósito. De acuerdo. Pero si el papel secundario femenino no desaparece, la protagonista no empezará de cero y estudiará mucho. Así que Echo me mató indirectamente. ¿Qué clase de bromas podrían ser? La cantidad de información era excesiva. Y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Si mi muerte era inevitable en la trama, podría evitarla. Igual que hoy. Ni siquiera tenía intención de darle mi paga a Kane. Pero vino a pedirlo por su cuenta. Era un vínculo inevitable, pasara lo que pasara. Pensando en esto, mi corazón se enfrió aún más. Tampoco noté las siguientes descargas. Balan se comporta de forma muy extraña. Nunca se mencionó que acompañara a la protagonista femenina en la obra original. Yo también lo creo. ¿Y no les parece un poco excesivo el odio de Balan por el protagonista masculino? No hablamos mucho por el camino. Balan me envió a la planta baja de mi apartamento. Soplaba un viento frío. Y recuperé la cordura. Parece que está lloviendo. Ven conmigo a buscar un paraguas. Dije. Balan parecía incapaz de rechazarme. Asintió en silencio y subió al ascensor conmigo. Al llegar a casa,
Le serví un vaso de agua. La hormiga niñera se levantó. Se frotó los ojos soñolientos. Y exclamó, creí que habías traído a Goo. ¿Qué quieres cenar? Mencionando a Kane. Me llené de ira. Y Leo. No lo menciones en el futuro. Me di la vuelta y le entregué el paraguas a Balan. Solo para encontrarlo sonriendo felizmente. Cuando se dio cuenta, lo vi. Su sonrisa se congeló en su rostro. Sonríe. Te ves bien cuando sonríes. La cara de Balan se puso roja como un tomate. Me quitó el paraguas y se fue a toda prisa. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle qué le gustaba comer. Por suerte tenía su número de cucú. El director me pidió que ayudara a los alumnos con bajo rendimiento de la clase. Y lo guardé específicamente. Le pregunté qué le gustaba comer. Balan respondió casi al instante. Todo está bien. En general. Lo pensé un rato y pregunté. ¿Entonces no hay comida que te disguste? No. Era muy tacaño con las palabras. Estaba a punto de apagar la pantalla cuando llegó otro mensaje del otro lado. No se me da muy bien interactuar con la gente. Y no soy muy hablador. No te preocupes. ¿Me estaba explicando? No pude evitar sonreír y respondí, bueno. Da la casualidad de que hablo mucho. Después de enviar el mensaje, lo retiré. ¿Qué quería decir? Casualmente. Parecía que intentaba conectar con él. Me sentí un poco avergonzado. En los días siguientes. Le llevé leche y pan a Balan por la mañana. Al mediodía, lo arrastré a mi casa para almorzar. Lo mismo por la noche. Balan no hablaba mucho. Después de cada comida. Ayudaba a la tía Liu a limpiar. La tía Liu se quejaba en secreto conmigo de que Balan era mucho mejor que el quisquilloso Cain. Fregar los platos no le convenía a Balan. Sin embargo, se notaba que Balan sabía respetar a los demás más que Cain. Lo que más me sorprendió fue que Balan fuera más inteligente de lo que pensaba. Un día, quedé perplejo con un problema de derivadas. Balan se acercó y me explicó la solución en pocas palabras. Me quedé impactado. A juzgar por los resultados de los exámenes anteriores de Balan, era un estudiante de bajo rendimiento. ¿Cómo podía ser tan bueno de repente? Probablemente había estado trabajando duro en lugares que yo desconocía. Los bombardeos también estaban impactados. De ninguna manera. Recuerdo que Balan era el último de la clase en cuanto a calificaciones. Solo empezó a estudiar mucho después del papel secundario femenino que interpreté. Repitió un año de preparatoria. Y luego entré en una universidad importante. ¿Cuál fue la razón? No tuve tiempo de pensarlo mucho. Tuve el valor de pedirle ayuda a Balan con otras preguntas. A diferencia de su habitual aspecto perezoso, Balan fue muy serio y riguroso al explicar las preguntas. Después de escucharlo. Mis pensamientos. Como una bola de lana enredada que se desenreda. Lo comprendí al instante. Lo admiré y lo elogié. Eres increíble. ¿Cómo se te ocurrió esta solución? Volvió a su habitual estado de calma. Al oír el elogio, un leve rubor apareció en el rostro de Balan. Si no te fijabas bien, el rubor apenas se notaba en su rostro bronceado. Si hubieras hecho preguntas similares, también podrías resolverlo. Era muy modesto. Un poco mono. No pude evitar pensar en Kane. Cada vez que le pedía ayuda con mis preguntas, me llamaba estúpido. Balan fue mucho mejor. Explicó las cosas con detalle y no me despreció por no poder seguirle el hilo de sus ideas. Balan, ¿puedo invitarte a mi casa este fin de semana para que me expliques algunas preguntas? Invitarlo no era solo para que me explicara algunas. Tenía muchos materiales y libros que Balan podía leer. Además, Etley cocinaba comida deliciosa. Balan era demasiado entusiasta y necesitaba estar bien alimentado. Al ver a Balan dudar, añadí rápidamente, no importa si no es conveniente. Es conveniente. Muy conveniente. Quizás llegue un poco tarde. Respondió sin dudarlo.
Todavía me preguntaba cuánto tardaría. A las 5 de la tarde del sábado, Balan por fin llegó. Parecía haberse bañado a propósito. Olía a baño de burbujas con un aroma agradable. También se había cambiado de ropa. Balan ha estado moviendo ladrillos todo el día. Pobrecito. Temía que la actriz de reparto le disgustara. Así que se limpió antes de venir. Ja ja ja. Justo ahora Balan estaba llamando a la puerta para el papel secundario femenino. Le costaba armarse de valor. Las andanadas decían cosas distintas. Capté con claridad la palabra clave, mover ladrillos. Los padres de Balan habían fallecido. Y él vivía con su abuelo. Su vida fue realmente difícil. No podía imaginarme que realmente tuviera que mover ladrillos. Nunca me había preocupado por la comida ni la ropa desde que era niña. De repente me enfrenté a esta pobreza y penurias. Sentía una punzada de amargura en la nariz. Cuando Balan me explicaba las preguntas, no le presté mucha atención. ¿Estás distraído? Balan agitó la mano frente a mis ojos. Noté una ampolla de sangre en su hocico de tigre. Parecía que le habían pinchado. Y la ampolla de sangre había remitido. La curita pegada también estaba empapada de sangre. Al notar mi mirada, Balan retiró rápidamente la mano. Como si fuera algo feo y sucio. Tenía miedo de ensuciarme los ojos. Un momento. Corrí a buscar el botiquín y encontré una curita nueva. Yodo. Y bastoncillos de algodón. Al verme traer estas cosas. Balan explicó nervioso, cuando llegué lo lavé bien. No está sucio. ¿Pensó que lo molestaba? Dame la mano. Te la desinfecto. Antes de que pudiera decir nada más, me levanté y le agarré la muñeca. Después de limpiarla cuidadosamente con un hisopo de algodón empapado en yodo. Puse una curita nueva en la herida. Después de terminar, levanté la vista y me encontré con la mirada de Balan. Le sonreí. Ya. No hay necesidad de preocuparse por la infección. Todavía sostenía la mano de Balan. De repente sus orejas se pusieron rojas. Gracias. De nada. Somos amigos y podemos ayudarnos mutuamente. De verdad. Quería decirle que si necesitaba dinero urgentemente, podía prestárselo. Pero temía que eso agobiara a Balan. Así que cerré la boca y no volví a mencionarlo. Balan frotó suavemente la zona que le había vendado. Con las comisuras de los labios curvadas. El ambiente era armonioso. Iba a terminar la última gran pregunta. Y luego cené con Balan en la sala. Inesperadamente. Sonó el timbre. Etli abrió la puerta. Y entonces alegremente me gritó en la habitación, Coralie, habiendo satisfecho mi inseguridad, tus padres han vuelto. Salí corriendo alegremente y les di un abrazo a cada uno de mis padres. Habían estado de viaje recientemente. No los había visto en una semana. Y los extraño mucho. Sin embargo, no esperaba que hubiera un invitado inesperado tras el bastón de mis padres. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Mamá me tocó la cabeza y dijo, por casualidad vimos un bastón en la entrada de la comunidad. ¿Se pelearon? Mis padres no sabían que Kane y yo nos habíamos peleado. Pensaron que solo era una pequeña discusión y estaban a punto de mediar. Kane unó un suspiro bajo. Con una gran sonrisa en el rostro se apresuró a decir, Coralie, habiendo cumplido mi obsesión. Me equivoqué sobre lo que pasó antes. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? Claro que no. Le puse los ojos en blanco y les dije a mis padres, Kane y yo ya no somos amigos. No tienen que preocuparse por los asuntos de nuestros hijos. Después de decir eso, estaba a punto de cerrarle la puerta a Kane. Dalin. Quien salió de la habitación conmigo. Saludó a mis padres cortésmente. Hola. Tíos. Soy compañero de clase de Coralie. Mis padres sonrieron y asintieron. Pero Kane era como un gato al que le habían pisado la cola. Al instante se enojó y dijo, tío, tía. No es un buen estudiante, Coralie.
No puedes juntarte deliberadamente con malos estudiantes solo porque estás enojada conmigo. Ningún padre querría que sus hijos jugaran con los llamados niños malos. Al oír esto, la mirada inquisitiva de mis padres recorrió a Dalin. Kane miró a Dalin con desenfreno, arqueando las cejas. La provocación era obvia. Pero su plan fracasó. Aunque mis padres no me dejaban juntarme con chicos malos, tampoco dañaban la autoestima de los demás. Mi mamá me dio una palmadita en el hombro y dijo: «El amigo de Coralie debe ser bueno. Es demasiado tarde. Bastón. Será mejor que te vayas temprano a casa». Después de decir eso, cerró la puerta aún más rápido que yo. Aunque el molesto Kane estaba bloqueado afuera. Dalin, que acababa de relajarse un poco, volvió a contenerse. Dijo un poco incómodo: «Yo también debería irme a casa». Lo detuve rápidamente y les dije a mis padres: «No escuchen las tonterías de Kane. Dalin es un muy buen compañero de clase». Entonces les conté brevemente a mis padres lo que Kane había hecho antes. Si no hubiera sido por Dalin, no sé cómo Kane me habría intimidado. Al ver que lo decía tan en serio, mis padres se pusieron serios. Pensábamos que el niño de la familia Kane era simpático. Pero no esperábamos que su verdadera naturaleza fuera así. «Ya que no te gusta, Coralie. Estamos de tu lado». Mamá también le dio una palmadita en el hombro a Dalin y dijo: «Buen chico. Gracias por defender a nuestra Coralie. Es susceptible. Si no fuera por ti, podría haber llorado». Dalin sonrió tímidamente ante el cumplido. Dalin está mejorando. Los padres de su novia lo reconocen. En secreto, está feliz. El ambiente por fin ha mejorado. Tiré de la manga de Dalin y le pedí que se sentara a mi lado. Disfrutamos de una comida feliz juntos. Después de la comida, acompañé a Dalin hasta la entrada de la comunidad. Dalin dio unos pasos. Luego se dio la vuelta y dijo con seriedad: «Me transfirieron a esta escuela por otras razones. Pero la verdad es que nunca he acosado a ningún compañero». Le sonreí con indiferencia y le dije: «Compañero Dalin, después de llevarme bien contigo, creo que eres sincero, valiente e inteligente. Puede que te haya malinterpretado antes. Pero ahora, no importa cómo te difamen los demás. Estaré a tu lado». «Gracias». Dalin pareció aliviado. «Yo dirijo. Deberías subir rápido». Cuando me giré, también miré a Dalin. Inesperadamente, él también giró la cabeza para mirarme. Nuestras miradas se cruzaron. Y ambos sonreímos tímidamente. La comida de Dan también nos encantó. ¡Guau! Nos encantó. El amor entre el niño y la niña es tan dulce. Son encantadores. Pero mucha gente viene a casa de la chica a pedirle deudas. Pobre protagonista. Con razón Kane volvió a hacer las paces con Coralie hoy. Quería estabilizar al personaje secundario femenino y pedirle dinero prestado. Siendo sincero, las acciones del protagonista masculino son un poco repugnantes. En la comida de Dan todavía se hablaba de Kane y Echo. Bostecé. En fin, habiendo cumplido mi obsesión, he decidido alejarme de la trama principal y vivir mi propia vida. Me da igual. Pero a veces los problemas llegan aunque no los busques. Después de que mis padres regresaran de vacaciones, se pusieron manos a la obra de nuevo. Solo la tía Lee estaba conmigo. Mi vida volvió a la rutina habitual de ir y venir de la escuela a casa. Una vida de 2 y 19. En el examen mensual, mi clasificación mejoró un poco. Hay unas 2.500 personas en toda la escuela. Y estoy entre los 200 mejores del curso. La clasificación de Kane bajó directamente a menos de los 600 mejores. Los profesores de su clase no lo podían creer y hablaron con Kane uno tras otro. Claro. Dalin exageraba aún más que Kane. Pasó directamente de los 500 peores a los 100 mejores de todo el curso. El director revisó las calificaciones y las confirmó muchas veces. También tuvo una conversación sincera con Dalin. Aunque no dijo explícitamente que Dalin hiciera trampa en el examen,
sus palabras implicaban pedirle que fuera un niño honesto. Obtener una buena calificación en un examen mensual no significa mucho. ¿Podrás mantenerlo en el futuro? Al principio, Dalin no tenía buena reputación en la clase. Se rumoreaba que se había transferido a nuestra escuela por acosar a otros. Todos se resistían a contactarlo. Ya sea abierta o secretamente, Dalin también ignoró unilateralmente a otros. Y se rumoreaba que se había retirado. Más tarde, debido a la pelea entre Kane y yo, se confirmó el rumor de que le encantaba exhibir su fiereza. Kane contribuyó enormemente a esto. Kane era un buen estudiante con un excelente rendimiento académico y buena conducta ante los ojos de profesores y alumnos. Nadie dudaba de lo que decía sobre Dalin. Todo tipo de rumores llegaron a oídos del profesor. Naturalmente a Dalin se le asociaba con la palabra mal estudiante. El director habló con eufemismo. Pero el director de enseñanza a su lado se aclaró la garganta y dijo con impaciencia: Dalin, aún estás a tiempo de admitir que hiciste trampa. Si no, llama a tus padres. Por casualidad envié una tarea a la oficina y vi esta escena. Dalin estaba de pie entre un grupo de profesores. Tenía la espalda muy recta. Pero tenía la mirada baja. Y no sabía qué estaba pensando. Dejé la tarea en el escritorio del director. Dalin me miró y luego apartó la mirada rápidamente. Dalin se siente muy avergonzado delante de su novia. Debe estar sufriendo en su corazón. Por cierto, ¿cómo se volvió tan bueno Dalin de repente? Debió de estar estudiando a escondidas. Apreté los labios y me armé de valor para decírselo al director. Profesor, las notas de Dalin deben ser reales. No pude resolver esos problemas antes. Y fue Dalin quien me enseñó. También se esforzó mucho para el examen. El director me miró con recelo. Dalin finalmente levantó la cabeza. Las comisuras de sus labios se curvaron y luego se aplanaron. Pero al menos no volvió a bajar la cabeza. Y sus ojos se iluminaron. El director de enseñanza resopló y dijo: esta compañera habló por ti la última vez. Lo que digas no cuenta esta vez. Dalin, te lo preguntaré de nuevo. ¿Estas son tus verdaderas calificaciones? Esta vez. Dalin no se quedó callado. Asintió con firmeza y dijo: puedo volver a presentarme al examen. Al salir de la oficina, Dalin estaba escribiendo el nuevo examen que me había dado el director de enseñanza. Aunque no sabía cuál sería el resultado final, creía que no me decepcionaría. Dalin no regresó hasta antes del mediodía, al terminar la escuela. La mayoría de los compañeros de clase esperaban que el director anunciara que Dalin había hecho trampa en el examen. En cambio, lo que esperaban era un director con cara de felicidad. Confirmó la autenticidad de las calificaciones de Dalin. Además, no escatimó esfuerzos para elogiarlo. Finalmente Dalin cumplió con mi promesa. Dijo con una disculpa: el profesor te malinterpretó al principio. Espero que esto no haya apagado tu entusiasmo por aprender. Con las palabras del director. Los compañeros que dudaban de las calificaciones de Dalin no tenían nada que decir. Al mediodía. Invité con gusto a Dalin a cenar en mi casa. Al bajar conocimos a Caín y a sus padres. Caín caminaba solo al frente. Sus padres iban detrás culpándose mutuamente. La madre de Caín dijo con sarcasmo: tienes una nueva esposa y ya no te importa tu hijo. El padre de Caín replicó sin mostrar debilidad: todo es porque lo malcriaste. Ahora no le interesa estudiar y solo sabe cómo pasar el rato con todo tipo de gente. Hecho no es ese tipo de persona. Caín no pudo evitar defender a su novia. Nuestros dos grupos se encontraron cara a cara. Debido a la amistad previa entre mis padres y la familia de Caín. Mis tíos me detuvieron. Tuve que asentir y saludarlos mientras nos alejábamos. La voz de Caín llegó desde atrás. El chico que rodea a Coralie es un inútil. Siempre peleando y haciendo el tonto. A sus padres no les importa. ¿Por qué eres tan entrometida? Me enojé al oír esto. Podría soportar lo que Caín dijo sobre mí. Pero involucrar a Dalin fue demasiado.
Inmediatamente me giré y le dije, ¿no te cepillaste los dientes esta mañana? Te apesta la boca. Dalin es mucho mejor que tú. ¿Acaso mereces hablar mal de los demás a sus espaldas? Fue realmente molesto. Después de decir eso, agarré a Dalin por la manga del uniforme escolar y se lo alejé de ese idiota. Salí de la escuela furioso, mirando hacia arriba para criticar a Caín con Dalin. Inesperadamente, al tener una sesión tan extensa, vi a Dalin sonriendo. Sus ojos se curvaron. Tienes muy buen carácter. Caín dijo esas cosas de ti. Y sigues sonriendo. Las comisuras de los labios de Dalin se curvaron. Me alegra que me hayas defendido. Sus palabras, sin querer, calmaron la ira que sentía en mi corazón. En cambio, mi corazón latía con fuerza. Solo pude decir torpemente: eres una muy buena persona. No deberías ser malinterpretado. Después de decir eso, nos pusimos colorados. Pensé que era solo un pequeño episodio. Pero esa tarde, Echo me acorraló en el baño de chicas. Había 3 chicas en total, incluyéndola a ella. Se cruzaron de brazos y me miraron. Con gente entrando y saliendo. Ella no se atrevió a hacerme nada. Solo pudo decir palabras duras. Quería que me alejara de Caín. El alce se arrastró rápidamente. Los padres de Caín elogiaron al personaje secundario femenino. Y la protagonista está celosa. No tengas celos. Echo. A Caín solo le importas tú. ¿Acaso son unos idiotas los de arriba? La protagonista femenina no hizo nada. La protagonista femenina es un poco desagradable. El personaje secundario femenino no molestaba al protagonista masculino como en el texto original. Estaba tan enfadado que me quedé sin palabras. No pude evitar decirlo. Estoy ocupado. No tengo tiempo para involucrarme en tus juegos ambiguos. Además, después de una sesión final regular, las loncheras que te envié antes acabaron en tu estómago. Al menos deberías darme las gracias cuando me veas. Las otras chicas en el baño escuchaban los chismes, a propósito o no. Al oír esto, todas susurraban. Coralie está haciendo exámenes o memorizando palabras todos los días. No tiene tiempo para nada más. ¡Qué gracioso! En realidad, fueron los padres de Caín quienes le dijeron a Echo que se alejara. Lo oí con mis propios oídos en la oficina. Echo se mordió el labio. Me miró con fiereza. Y se fue a toda prisa. Para evitar que Echo me causara más problemas después. No perdí tiempo y le conté esto al director inmediatamente. Que te acorralen en el baño puede ser un problema grave o leve. Podría considerarse acoso escolar. O podría ser solo una pequeña discusión entre compañeros. La profesora de clase llamó a Echo para disculparse conmigo. Aunque era evidente que se resistía. Ella solo pudo apretar los dientes y aguantarlo. Este asunto estaba relacionado con Caín. Y no pudo evitar que le pidieran que llevara a sus padres a la escuela. Se vio obligado a disculparse conmigo delante de todos y prometió alejarse de mí. Claro. Todo esto pasa después. Ese día, Dayon me envió a casa. Y obviamente estaba un poco distraído. Será mejor que viajen en grupo en el futuro. Dijo con seriedad. Aléjense de ese Echo. Todavía podría hacerte daño. No te preocupes. No hará nada descarado en la escuela. Y contigo afuera de la escuela. No hay nada que temer. Dayon sonrió. Pero aún había una mirada preocupada en su rostro. No dejaré que nadie te haga daño. Pero tampoco puedes bajar la guardia. No estés solo. Nunca debes estar solo. Además, preste atención a los vehículos. Hay muchos coches en la carretera. Así que tenga cuidado. Si quieres ir a algún sitio, puedo acompañarte. Me dio instrucciones muy detalladas. Su tono era urgente. Como si realmente estuviera a punto de sufrir una desgracia al instante siguiente. De repente, recordé que la advertencia decía que me asustaría con la broma de Echo.
Y que tendría un accidente de coche mientras huía presa del pánico. ¿Sería posible? ¿Dayon sabía que moriría? En cuanto pensé esto, mis pensamientos se dispersaron. Dayon parecía haber estado apareciendo a mi alrededor. Intencionalmente o no. Ya fuera en la escuela o de camino a la escuela, su figura aparecía ante mis ojos. La lluvia de preguntas también lo notó y empezó a hacer preguntas una tras otra. ¿Por qué parece que Dayon conoce la trama? Sobre todo cuando mencionó el coche. Es casi como si dijera que la protagonista femenina morirá en un accidente de coche. ¿Te has dado cuenta de que Dayon se comporta de forma extraña? Me quedé pensando un rato. Entonces agarré a Dayon de la manga y le indiqué que acercara la oreja. No quería que la gente de la otra dimensión supiera que veía la descarga. Dayon no sabía qué estaba pasando e hizo lo que le pedí. Me acerqué a su oído y le susurré, ¿también ves la descarga? ¿Qué? ¿Qué descarga? Quizás mi aliento le hizo cosquillas en la oreja. La cara de Dayon se puso roja de repente. Y tartamudeó al preguntar. No parecía mentir. No veía los subtítulos que se desplazaban. Así que fue pura coincidencia. No importa. Decía que mi cumpleaños es este fin de semana. Y tienes que venir. En mi cumpleaños. Mis padres no se lo perdieron. Dayon también vino como prometió. No solo vino, sino que además me dio una entrada para el concierto de mi ídolo. Justo a tiempo. El examen de admisión a la universidad ya terminó. Y tenemos tiempo en las vacaciones de verano. Cuando Dayon me puso el billete en la mano con una gran sonrisa, me quedé atónito. Incluso un billete normal costaría varios cientos de yuanes. Además, el asiento que me dio Dayon en el boleto era bastante bueno. Así que fue aún más caro. Tú. ¿Estás loco? Estaba un poco enojado e intenté devolverle el billete. No importa si hay regalo de cumpleaños o no. Claramente después de haberlo cumplido, este boleto es una carga pesada para ti ahora mismo. ¿Por qué lo compraste? Al decir esto, se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que Dayon tenía buenas intenciones. Pero dada su situación familiar, no tenía por qué fingir ser alguien que no era. Un simple deseo de cumpleaños sería un gran regalo para mí. Probablemente no esperaba una reacción tan fuerte de mi parte. Dayon estaba un poco confundido y dijo rápidamente, no es una carga. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Lo sé todo. Trabajas a tiempo parcial, como moviendo ladrillos para ganar dinero. Usas el dinero que tanto te costó ganar para comprarme una entrada para un concierto. ¿Cómo puedo aceptarlo con la conciencia tranquila? No me atreví a hablar muy alto. Tenía miedo de que mis padres en la sala me oyeran y pensaran que estaba discutiendo con Dayon. Después de decir eso me sentí muy frustrado y le di la espalda a Dayon. De verdad. No es una carga. La voz de Dayon detrás de mí era firme y parecía sonreír. Ayudo a mi abuelo a mover ladrillos en la obra para ganar algo de dinero. Pero usé este dinero para invertir. Y ya lo recuperé. Al escuchar esto, me sentí aún más mareado. Rápidamente me di la vuelta y pregunté, ¿solo eres un estudiante de preparatoria? ¿Qué tipo de inversión estás haciendo? No te dejes engañar. Dayon se inclinó y me secó las lágrimas. Gracias por preocuparte por mí. He investigado un poco sobre la bolsa. Mi vida familiar no es difícil. Y comprarte un regalo no es una carga. Después de decir eso, me devolvió el boleto. Cuando termine el examen de admisión a la universidad. Vamos juntos. Sollocé y lo miré con recelo. ¿En serio? Dayon asintió. Si no, puedo mostrarte cuántos ahorros tiene mi familia ahora mismo. No lo hagas. Me eché a reír entre lágrimas. No me interesan en absoluto los ahorros de tu familia. El malentendido se aclaró. Guardé la entrada con cuidado. Y acordé con Dayon que iríamos juntos al concierto de nuestro ídolo después del examen de admisión a la universidad. Empecé a cortar el pastel con alegría. Pero de repente el padre de Caín y Caín vinieron de visita.
La empresa de mi familia colabora con la fábrica del padre de Caín. Sin embargo, debido a que la madrastra de Caín intervino en la fábrica de su familia, la calidad del producto ha disminuido. Así que mis padres ya no le han dado órdenes a la familia de Caín. Esta vez el padre de Caín lo trajo aquí para disculparse conmigo y tratar de reconciliarse. Y también para hablar con mis padres sobre la cooperación. Mi padre los detuvo amablemente en la puerta. La cooperación de los adultos no tiene nada que ver con los niños. Coralie tampoco debería haber sufrido esos agravios. Hablaremos de cosas futuras más tarde. Por la puerta. Dayon y yo reíamos y jugábamos. Nos untábamos crema en la cara. Sentí que alguien me miraba. Cuando me di la vuelta, vi a Caín afuera de la puerta, mirando a Dayon con ojos celosos y llenos de odio. ¡Qué mala suerte! Faltaba un mes para el examen de admisión a la universidad. Mi clasificación mensual en el examen se mantenía constantemente entre los 100 mejores de todo el curso. Dayon rondaba entre los 10 mejores. Ambos estábamos decididos a que nos fuera bien en el próximo examen de admisión a la universidad. Un día, en cuanto llegué a la escuela y estaba a punto de darle a Dayon los bollos al vapor. La tía Lee lo hizo a gusto. Vi al director guiando a varios padres de alumnos enojados hacia la puerta del aula. El director llamó a Dayon. Con el pretexto de entregar exámenes, entré a la oficina. Esos padres acusaban a Dayon con vehemencia, diciendo que les exigió el sustento a sus hijos. No discutan primero. Escuchemos lo que dice mi estudiante. El director se paró frente a Dayon para protegerlo. El decano de estudiantes tenía una expresión fría. ¿Qué más se puede decir? Recuerdo que la familia de Valen no es muy adinerada. ¿Cómo es que ahora usa zapatos de marca? Dayon. Di la verdad. ¿A cuántas personas has robado? Dayon estaba rodeado por la multitud. Y no pude ver su expresión con claridad. Solo pude oírlo decir, no le he exigido nada a nadie. ¿Y de dónde sacaste estos zapatos? El tono del decano fue tajante. Chantaje por propiedades. ¿Y aún quieres presentarte al examen de admisión a la universidad? Dayon pareció reír. ¿Y llamar a la policía? Sí, con Fosilgi y Sacher. Si lo estaban chantajeando. ¿Por qué no llamar a la policía? Tenía los exámenes en la mano y me hacía a un lado, intentando disimular mi presencia. Los estudiantes que afirmaban haber sido chantajeados por Dayon también fueron llamados. El estudiante A dijo, Dayon me quitó más de 100 yuanes. Dijo que me golpearía si no se los daba. El estudiante B dijo, de camino a casa, Dayon me amenazó con un cuchillo y me quitó más de 200 yuanes. El estudiante C dijo, yo tampoco quiero arruinar el futuro de Dayon. Solo devuélvannos el dinero. Y luego disculparte y escribir una autocrítica. Fue una tontería. Dayon pasó la mayor parte del tiempo conmigo. Estaba a punto de defender a Dayon. Dayon se rió de la ira. Si quieres incriminarme. No puedes hacerlo así. Al menos deberías decirme claramente cuándo y dónde te chantajeé. Los estudiantes tartamudearon y lo repitieron. Bien. La mayoría de los lugares que mencionaste tienen cámaras de vigilancia. Después de llamar a la policía. Que la policía investigue. Dayon no tenía miedo en absoluto. Los estudiantes se miraron entre sí. Un poco nervioso. Compañero Dayon. Hacer de esto un problema grave no es bueno para la escuela. Así que con tal de que te disculpes, no hay problema. El decano de estudiantes lo consideró razonable. Los padres de los estudiantes se burlaron. No seas desagradecido. Todos en la escuela saben qué clase de persona eres. Así es. ¿Crees que nuestros hijos mentirían y te incriminarían? Todos en la escuela saben que te gusta causar problemas. Parecía que estaban a punto de empezar a discutir de nuevo. Me metí rápidamente entre la multitud. Dayon se fue a casa conmigo justo después de la escuela. Es imposible que haya hecho algo malo. Hay vigilancia en tiempo real en mi casa. Después de eso, todo se volvió más sencillo.
Simplemente llamen a la policía y revisen las cámaras de vigilancia. Pero en cuanto aparecí con las pruebas, estos pocos estudiantes evitaron mi mirada de inmediato. Dijeron que no había problema con inclinarse y no se disculparon. No insistirían más en el asunto. ¿Cómo es posible? El director también se dio cuenta de que algo andaba mal y se puso de pie para detenerlos. ¿De qué te sientes tan culpable? ¿Quieres irte así como así después de incriminar a mi estudiante? Los padres estaban aún más indignados. Tonterías. ¿Por qué nuestros hijos incriminarían a otros? Obviamente. El chico los asustó. Porque era demasiado caótico. Los guardias de seguridad de la escuela acudieron rápidamente. Al ver que la situación se estaba descontrolando, un estudiante finalmente no pudo contener las lágrimas. En realidad no lo decíamos en serio. Solo queríamos vengar a nuestro amigo. Un estudiante mostró miedo. Y los otros 3 tampoco pudieron contenerse y empezaron a confesar. Resultó que el amigo que mencionaron era Caín. Caín se había hecho la víctima delante de sus amigos. Contaba cómo lo habían acosado y cómo Valen le había robado dinero. Así que a los 4 estudiantes se les ocurrió la estúpida idea de que Valen se disculpara. En ese momento, era hora de sacar a Caín. Pero cuando llegó a la oficina, se negó a admitir su relación con esas 4 personas. Tampoco admitió haber dicho nada sobre Valen. Por supuesto. Al final los 4 estudiantes tuvieron que hacer una autocrítica y disculparse delante de todos los profesores y alumnos de la escuela. No hubo un castigo evidente para Caín. Pero los 4 estudiantes divulgaron sus actos por toda la escuela. Y todos sabían qué clase de persona era. Así que se revelaron más cosas. Caín no solo pidió dinero prestado en todas partes, confiando en su popularidad. También robó las respuestas del examen mensual y las vendió. En el último mes antes del examen de ingreso a la universidad, Caín no tuvo un solo día tranquilo. O el profesor lo buscaba o sus compañeros le causaban problemas. Estaba abrumado por los problemas y solo podía buscar consuelo en Hecho. La forma en que Hecho lo consolaba era llevándolo a faltar a clases e ir a bares como un loco. Más tarde, los padres de Caín lo encontraron en un salón de tatuajes. Ya se había tatuado unas citas espirituales sin sentido en la espalda. Ambos se lamentaron y se acusaron mutuamente de no prestarle suficiente atención al niño. Caín simplemente se metió las manos en los bolsillos y frunció el ceño. Dijo, ya soy adulto. Sé cómo seguir mi propio camino. Ustedes lo controlan todo. Realmente me asfixia. Mucha gente estaba mirando. En cuanto oí la voz de Caín, ni siquiera me atreví a observar la emoción. Por miedo a verme involucrado inexplicablemente, saqué rápidamente a Balón y me desvié a casa. Al día siguiente, escuché a otros compañeros hablar de esto. Se decía que los padres de Caín creían que Hecho tenía una mala influencia en su hijo, y lo abofetearon 2 veces. Luego ambos terminaron en la comisaría. Respecto a esta farsa, las reacciones ante el bombardeo fueron aún más interesantes. Ni hablar. ¿De verdad los protagonistas masculinos y femeninos pueden hacer esto? Así no debería ser una historia de redención con temática de rebelión juvenil. Aburrida. Es mejor ver a Coralie y Balón siendo amables. También me pareció muy aburrido. Así que no le presté mucha atención. Hasta 2 días antes del examen de admisión a la universidad. Las clases de la mañana terminaron. Y el profesor dio el discurso final. La escuela estaba de vacaciones por la tarde. Balón y yo caminábamos juntos de regreso a casa. Comíamos helado y repasábamos conocimientos mediante preguntas y respuestas. De repente, alguien nos bloqueó el paso. Levantó la vista. ¿Quién más podría ser sino Caín? Ya no lucía tan limpio y guapo como lo recordaba. Su cabello era un desastre, como un nido de pájaro. Y tenía ojeras evidentes. Como si hubiera pasado la noche en vela en un cache de internet. Me detuvo y me dijo, ven conmigo un momento. Quiero hablar contigo. Retrocedí un paso involuntariamente. Solo un tonto iría con él. Balón me tomó de la mano y quiso llevarme rápidamente.
Caín chasqueó la lengua y dijo: Coralie, antes me querías. ¿Verdad? ¿Tan asustado estás ahora? Mientras hablaba, levantó las cejas provocativamente hacia Balón y dijo: Tú hay. Una llanta de repuesto. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? ¿Tus últimas calificaciones o el hecho de que fuiste a la comisaría? Puse los ojos en blanco. Fuera de aquí. Caín se burló. Las calificaciones no significan nada. Los cazatalentos nos han contactado a Echo y a mí. Vamos a ser aprendices. No tengo mucho dinero ahora mismo. Préstame un poco. Te daré mi autógrafo cuando debute. Balón y yo intercambiamos una mirada y luego corrimos rápidamente de la mano. Antes de irnos, eché un vistazo casual al callejón junto a nosotros y vi vagamente la figura de Echo pasar rápidamente. Parecía haber 3 o 4 acompañantes a su lado. El maldito mugido seguía comentando la trama. Coralie. Corre. No entres al callejón. Por suerte esta vez Echo no tiene la oportunidad de acorralar a la protagonista femenina en el callejón. Y esta no tendrá un accidente de coche por miedo. Entonces, ¿escapé del final de la muerte? Pensando así, Balón y yo cruzamos corriendo el paso de cebra antes de que se encendiera la luz roja. Un momento después, un camión grande pasó a toda velocidad detrás de nosotros. Balón me tomó de la mano y sonrió. Está bien. Ya pasó. Después del primer día del examen de chino de admisión a la universidad, vi el aviso de persona desaparecida que envió el director a la clase. Tanto Kane como Echo habían desaparecido y no se presentaron al examen de admisión a la universidad. Todas las partes estaban recopilando pistas relevantes para encontrarlos. Recordé lo que Kane había dicho sobre los cazatalentos. Pero no me metí en asuntos ajenos. La trama que aprendí del maldito mugido me enseñó una lección. No te metas en el destino de los idiotas. Si les di pistas y los encontré de vuelta, podrían culparme de no haberme convertido en una estrella más tarde. Después del examen de admisión a la universidad. Con el permiso de mis padres, Balón y yo fuimos juntos al concierto de nuestro ídolo. Al gran concierto. El ídolo cantó una canción de amor. Innumerables personas cantaron al unísono la emotiva canción. De repente, Balón se inclinó y me dijo al oído: me gustas. Las voces de la multitud eran muy fuertes. Que aún no podían ocultar su confesión. Giré la cabeza para mirarlo con sorpresa y alegría. Balón, de alguna manera, sacó una rosa y volvió a hablar con seriedad. Coralie, me gustas. Las luces no parpadeaban. Y sus ojos eran brillantes. Sinceros. Y relucientes. Fue como si alguien hubiera penetrado a través de los años y me hubiera traído estas palabras. Yo también te quiero. Abracé a Balón y le expresé mis sentimientos. Nuestros padres se alegraron de vernos juntos. El maldito mugido también estaba lleno de felicitaciones. Y este maldito mugido desapareció de mi mundo para siempre. Es una lástima. No tuve oportunidad de agradecerles las advertencias que me dieron cuando salieron los resultados. Ambos obtuvimos buenas calificaciones. Y planeábamos solicitar ingreso a la misma universidad. El día que llenamos la solicitud de ingreso a la universidad, una pareja de mediana edad esperaba a Balón en la puerta de la escuela. Al verlo se emocionaron mucho. El hombre de mediana edad incluso sacó un grueso sobre rojo e intentó dárselo a Balón, sin parar de expresar su gratitud. La mujer, llorando, casi se arrodilló ante Balón. Más tarde supe que eran los padres de un compañero de Balón de su anterior escuela. Ese compañero sufría acoso escolar y lo golpeaban. Balón intervino con valentía para salvarlo. Pero en el proceso, hirió a los agresores. Estos exigieron una compensación a Balón. Más tarde, tras negociar, Balón se cambió a otra escuela. Los padres del compañero acosado nunca tuvieron la oportunidad de encontrar a Balón para vengarse. Solo lo encontraron cuando vieron su nombre en el examen de admisión a la universidad de la ciudad. La buena noticia es que sabían que estaba en esta escuela. Así que vinieron aquí especialmente para expresar su gratitud. Más tarde,
Balón no aceptó esos sobres rojos ni nada parecido. Por él. Valió la pena mientras ese compañero pudiera escapar de la sombra del acoso. Todo el pasado quedó en el pasado. Y Balón y yo íbamos juntos hacia nuestro futuro. La historia paralela de Balón, nunca pensé que despertaría y volvería a mi último año de preparatoria. Volviendo a la época en que Coralie aún vivía. Puso el examen en mi escritorio con una sonrisa y dijo, compañero Balón. Si tienes alguna pregunta, puedes venir a preguntarme. El sol brillaba con fuerza. La suave brisa soplaba. Le revolvía el pelo. Una compañera de clase que se llevaba bien con ella le susurró. Coralie. El director acaba de decir que deberías encargarte de los alumnos con bajo rendimiento como una formalidad. ¿Por qué te lo tomas en serio? Resolver problemas difíciles es como resolverlos yo misma. Está bastante bien. Dijo ella. Pero Balón. ¿No has oído que puede golpear a la gente? Mejor no creamos demasiado en los rumores. Todavía estaba un poco aturdido. En mi memoria. Coralie murió en un accidente de coche por la supuesta broma de Hecho. ¿Qué clase de broma fue? Era evidente que Hecho estaba celoso y acorraló a Coralie. Durante los empujones. Coralie se asustó y huyó presa del pánico. Cuando me acerqué corriendo, Coralie corría delante. Hecho y los demás la perseguían. Entonces pasó un camión a toda velocidad. Mi amada murió prematuramente. Era tan joven e inteligente. Podría haber tenido un futuro hermoso y posibilidades infinitas. Pero ahora solo podía yacer en silencio bajo las ruedas. En un charco de sangre. El instigador. Sin embargo, se reformó y empezó a amar la vida. Debido a la falta de pruebas, no se pudo demostrar que Hecho fuera el verdadero culpable de la muerte de Coralie. El camionero fue considerado responsable. A pesar de la cuidadosa tutoría de Kane, Hecho fue admitido en una universidad clave al año siguiente. Los dos siempre estaban juntos. Felices y en armonía. ¿Cómo iba a dejar que se salieran con la suya? Casi llevó a la quiebra la empresa de Kane. El día que mis esfuerzos fracasaron, me emborraché. Al despertar, vi a esta Coralie alegre y llena de vida. Esta vez, no dejaré que vuelva a sufrir desgracias. Y también aprovecharé la oportunidad para decir la confesión que tengo guardada en el corazón. Para mi sorpresa, Coralie me dio la lonchera. Aunque sabía que originalmente estaba preparado para Kane, seguía muy feliz. Mientras Coralie viviera, aún tenía la oportunidad de acercarme a ella. Aprovechando la experiencia de mi vida anterior, abrí una cuenta con el DNI de mi abuelo y amasé una fortuna en la bolsa. Coralie y yo finalmente nos hicimos más amigas. Me armé de valor para confesárselo en el concierto. No sabría que lo había estado ocultando. Me gustas desde hace muchos años. Después de graduarnos de la universidad, nos casamos y formamos una familia feliz y cariñosa. En cuanto a Kane y Hecho, los he estado vigilando en secreto. Me preocupa que le hagan algo malo a Coralie otra vez. Ambos eran ambiciosos y querían hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Pero debido a limitaciones en su educación y apariencia. Y vaya si lo imaginan. Ni siquiera pudieron conseguir un pequeño papel como extra. Más tarde. Querían volver a la escuela, pero no podían concentrarse en estudiar. Lo intentaron de varias maneras, desde emprender un negocio hasta transmitir en vivo con productos. Todo terminó en fracaso. Kane no logró nada en su vida ni en su carrera y empezó a culpar a Hecho por solo saber divertirse y no preocuparse por la familia. Los dos habían estado viviendo juntos en secreto sin decírselo a sus padres. Aprovechando que no tenían certificado de matrimonio, Kane dejó a Hecho sola en una casa de alquiler y huyó. Por supuesto. La familia de Hecho no defraudó a Kane y exigió una compensación económica. Ambas partes entablaron una demanda a largo plazo. Porque la familia de Hecho tomó la iniciativa en causar problemas. La eficiencia de la fábrica de la familia Kane empeoró cada vez más. Y finalmente cerró. Kane preguntó por ahí y averiguó la dirección de nuestra casa. Vino a intentar acercarse y pedir inversión. Ni siquiera vio a Coralie. Lo despedí.
La última vez que supe de él fue en las noticias. Kane quería empezar una nueva vida. Pero Echo se negó a soltarlo. Tras una discusión, Kane lo hirió apasionadamente, causando su muerte. Ya no tengo por qué prestarle atención a esta vida podrida. Solo necesito proteger bien a Coralie.